Hola, en esta clase vamos a hablar de otro elefante en la habitación, es decir, vamos a hablar de otra cosa que está ahí, que es evidente, pero de la cual poco se habla. En este caso vamos a hablar de la resistencia. Para entrar en este tema vamos a intentar contestar una pregunta que en principio puede parecer un poco rara, pero vamos a ver que tiene completo sentido, que es ¿cómo es posible un diseño sin que exista un diseñador? Para esto vamos a considerar cómo es posible que existan este, seres naturales que presenten partes con funciones. Ustedes saben que en biología se suele hablar de partes con funciones. Por ejemplo, se suele decir los pulmones son para respirar. Bueno, esto es correcto, pero es importante estar claros en que no surgen los pulmones para esto. Es decir, esto pareciera que crea un problema lógico, pero esto es solo en apariencia. Darwin consiguió una solución a este problema al presentar un mecanismo natural que permite explicar la existencia de estas partes con funciones. Para que esto ocurra, los entes que son objeto de este mecanismo deben tener una serie de requisitos de los cuales les voy a hablar en un segundo. Pero primero vamos a considerar un pez con esta apariencia y vamos a suponer que surge por azar una mutación que transforma la apariencia de este pez. Ahora, es importante saber que las mutaciones son errores fortuitos y que en este caso, esta modificación se traduce en que este pez con la nariz puntiaguda es más hidrodinámico y eso le permite escapar de los depredadores con mayor facilidad que este otro. Además, esto también le permite tener un mejor acceso a recursos, lo que le permite tener más descendientes. ¿Sí? Este es el ejemplo que vamos a manipular en esta primera parte de la clase. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de lo que estábamos hablando? Lo primero es que estas entidades que van a ser este objeto de este mecanismo deben tener reproducción. Y por reproducción, aquí vamos a entender como la multiplicación con herencia. También deben tener la posibilidad de morir. Estos dos son atributos de los individuos. Y la última característica que deben tener es que deben tener variabilidad. Ahora, esto es un atributo de la población, ¿no? Bueno, entonces, pensemos en organismos asexuales, haploides, que se reproducen una sola vez y mueren, y en los cuales las generaciones no se solapan. Y supongamos que hay dos tipos genéticos diferentes. Entonces, vamos a suponer que el tiempo avanza a saltos, así como vimos en la clase pasada, es decir, tiempo discreto, y como les acabo de decir, vamos a suponer que las generaciones son discretas, es decir, que no se solapan. Entonces, ¿cómo cambian las cantidades de los tipos? Pues estamos suponiendo que hay dos tipos, entonces la cantidad del tipo 1 va a ser n chica 1 y la cantidad del tipo 2 en el tiempo actual va a ser n chica 2. Ahora, ¿cómo cambia esto? Bueno, una cosa que hace que cambie la cantidad de cada tipo es que algunos mueren, es decir, la sobrevivencia. Se quedan los que sobreviven. Entonces esta S va a ser para nosotros la probabilidad de sobrevivir. Entonces, este número, la cantidad que es del tipo 1, cambia, ¿verdad? Y se mantiene estos que multiplicamos esta cantidad por esa probabilidad de sobrevivir. Otra cosa que puede hacer que cambie la cantidad de individuos que es del tipo 1 y del tipo 2 es que se reproduzcan, es decir, vamos a llamar a esto la fecundidad. Ahora, este producto que está aquí, S por B, nosotros lo vamos a llamar R. Y este R es lo que se conoce como el fitness. En castellano esto se llama actitud, adecuación, eficacia darwiniana o éxito reproductivo. Nosotros lo vamos a llamar fitness. Es importante apreciar que cuáles son los componentes del fitness. Los componentes del fitness son B y S, es decir, la sobrevivencia y la fecundidad. Esos son los que se conocen como los componentes directos del fitness.
Bueno, si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos sustituir esta B y S que estaban antes aquí por esta R, ¿no? Y entonces nosotros lo que sabemos es que la cantidad de individuos del tipo 1 que hay en este momento, si lo multiplicamos por este R, lo que nos va a decir es la cantidad que va a haber en la siguiente generación, ¿sí? Es decir, en el siguiente instante de tiempo que vamos a evaluar. Ahora, esto nos permite evaluar, ¿verdad? Proyectar en el tiempo qué va a pasar con la cantidad del tipo 1 y con la cantidad del tipo 2. Ahora, si suponemos que el tipo 1 está asociado al pez este mutante más hidrodinámico, esto es el R1, y vamos a suponer que este pez tiene un mayor fitness, por lo tanto que el R1 es mayor que el R2, y entonces si hacemos un conjunto de definiciones, por ejemplo, si suponemos que P representa la frecuencia del tipo 1, y entonces ¿esto qué va a ser? Esto va a ser la cantidad que hay de este tipo, n chica, n chica 1, entre n y n, ¿quién va a ser? La cantidad que hay del tipo 1 más el tipo 2. De la misma manera, si definimos Q como la frecuencia del otro tipo, es decir, de este que tiene la cabeza Roma, que aparece aquí representado de color verde. Además, si son los únicos dos tipos que hay, la frecuencia del tipo 1 más la frecuencia del tipo 2, es decir, P más Q, es 1. Esta ligadura va a ser muy útil aquí, la vamos a utilizar en varias ocasiones. Entonces, también nosotros podemos definir las frecuencias en la siguiente generación, es decir, en T más 1. De la misma manera, sigue siendo válido que la cantidad de individuos que va a haber en esa generación total va a ser la cantidad del tipo 1 más la cantidad del tipo 2. De esta manera, ¿verdad? Nosotros podemos sustituir esta n por lo que representa, ¿sí? Y además, nosotros podemos apreciar que la n en esta generación, el tipo 1 en esta generación t más 1 es igual a esto, y esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Podemos sustituir, ¿sí? Además, nosotros podemos multiplicar y dividir por n. Si hacemos esto, no afectamos la expresión, obtenemos esto. Si rearreglamos esto de esta manera, nos damos cuenta que esto que está aquí es la definición de P, esto que está aquí es la definición de P, y esto que está aquí es la definición de Q. Si lo sustituimos, obtenemos esto, y nos damos cuenta que aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un tipo por su frecuencia, más el otro tipo por su frecuencia. Y como solamente hay dos tipos, ¿esto qué nos da? Esto nos da un promedio ponderado, que vamos a llamar R con esta rayita. Esta rayita significa que es un promedio. Lo sustituimos y este promedio que es el fitness promedio. ¿Sí? Ahora esta expresión ya nos dice en realidad todo lo que necesitamos saber. Si nosotros la representamos de esta forma, lo que nos damos cuenta es que este término que está aquí, lo que hace es calibrar el fitness del tipo 1 con respecto al fitness promedio. Y esto lo multiplicamos por este valor y nos da cuánto va a ser la frecuencia de ese tipo en la siguiente generación. Ahora, si el fitness de este tipo es mayor que el promedio, ¿esto qué va a dar? Esto da un valor mayor que 1 y por lo tanto esta frecuencia se va a ir incrementando. Si esto es igual, si el valor del fitness de este tipo es igual al promedio, pues esto da 1, se mantendría constante esta frecuencia, y si es menor que 1, iría disminuyendo. Es decir, que el valor de este componente nos dice qué va a pasar en el futuro con la frecuencia de ese tipo. Es decir, nosotros en esta expresión, conociendo cómo son las relaciones entre los fitness de los dos tipos, podríamos ya aquí en este punto saber qué ocurre en este escenario. Sin embargo, lo podemos plantear de forma explícita. Hagámoslo. Para saber cómo cambia la frecuencia del tipo 1, nosotros lo que podemos hacer son las diferencias que hay entre la frecuencia del tipo 1 en el tiempo t más 1 menos la frecuencia del tipo 1 en el tiempo t.
Eso es decir, el delta P. Es decir, esto nos dice cómo cambia la frecuencia del tipo 1 en el tiempo. Apreciemos que aquí en esta expresión tenemos P aquí y tenemos P aquí, por lo tanto podemos sacar P como factor común. Ustedes saben que 8 entre 8 es 1. Por ejemplo, B entre B es 1. Es decir, un 1 nosotros lo podemos representar como una división entre dos cosas iguales. Por ejemplo, nosotros podríamos representar este 1 como R promedio entre R promedio. Es decir, como entre el fitness promedio entre el fitness promedio. Chévere. Ahora, como aquí tenemos el mismo denominador, lo podemos agrupar y finalmente vamos a agarrar esto que está aquí y lo vamos a sustituir por la definición, que es esta que está aquí. Fíjense que lo que estamos haciendo son puras manipulaciones aritméticas y esto lo estamos haciendo con el fin de llegar a una expresión cómoda para trabajar. Vamos a quitar estos corchetes y vamos a apreciar que aquí tenemos R y aquí tenemos R. Podemos sacar R factor común, perdón, y nos queda 1 menos P. Ahora nosotros teníamos esta ligadura y por lo tanto, como tenemos esta ligadura, sabemos que 1 menos P es igual a Q. Es decir, podemos sustituir esto por una Q y tenemos una Q aquí y otra Q aquí, la podemos sacar factor común y llegamos a esta expresión. Que esta es una expresión que vamos a analizar geométricamente para tener una idea clara de qué es lo que ocurre en el futuro con la frecuencia del tipo 1. Fíjense. Vean, tenemos dos términos aquí, este que está aquí y este que está aquí. Este que está aquí es un producto, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a representar primero a P como función de P, ¿sí? P representada como una función de P es una recta de 45 grados. Chévere. Ahora, y esta recta existe desde 0 hasta 1, es decir, desde, como son frecuencias, desde que no hay del tipo 1 hasta que todos los organismos son del tipo 1. Ahora veamos qué pasa con Q. Representemos a Q como función de P. Como existe esta ligadura, es el opuesto de lo que habíamos visto, ¿no? Es decir, es una recta de 45 grados, pero con pendiente positiva. Ahora, entonces, este producto que está aquí, ¿qué es? Es el producto de dos rectas que tienen la misma pendiente, pero con signo negativo, ¿sí? Y eso nos da una parábola. Entonces, este producto que está aquí genera una parábola. Ahora lo multiplicamos, este producto, por esto que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esta diferencia de los fitness es una constante. Entonces, esa constante, si R1 es mayor que R2, es un valor positivo, entonces delta P nos da un valor positivo. Entonces, esto lo que nos dice es que la frecuencia del tipo 1 se va a ir incrementando, lo que tiene sentido, porque el tipo 1 tiene un mayor fitness que el tipo 2. Ahora, si el tipo 2 es mayor, si el fitness del tipo 2 es mayor que el fitness del tipo 1. Es decir, esto que está aquí nos daría un número negativo y lo que nos dice es que el delta P es negativo. Entonces, la frecuencia del tipo 1 va a ir disminuyendo en el tiempo. En este caso, en el ejemplo que estamos viendo, la frecuencia, el fitness del tipo 1 es mayor que el fitness del tipo 2. Por lo tanto, delta P es positivo. Finalmente, R es un promedio que lo que hace es que ajusta la forma de la parábola. Entonces, todo esto que nos dice con respecto a lo que va a ocurrir aquí en el tiempo. Es decir, cómo cambia la frecuencia del tipo 1 con el paso de la generación. Como el tipo 1 es un mutante, vamos a suponer que al inicio se encuentra en una frecuencia baja, ¿sí? Y luego que sabemos que a partir de esta frecuencia siempre se va a ir incrementando porque su delta P siempre es positivo. Al inicio va a incrementarse un poquito, luego se incrementa un poco más, los incrementos se van haciendo cada vez menores, hasta que finalmente llega a 1, se hace de frecuencia 1. Esto es, el comportamiento nos da una curva sigmoidal. Ahora,
Esto es, ¿qué es lo que pasa con el tipo 1 a partir de una frecuencia baja? Bueno, ¿y qué pasa con el tipo más frecuente? El tipo 2. Bueno, como existe esta ligadura, lo que pasa con el tipo 2 es como la imagen especular de lo que pasa con el tipo 1. Es decir, esto. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que la frecuencia del tipo 2 va disminuyendo hasta que se hace 0 y la frecuencia del tipo 1 va aumentando hasta que se hace 1. Es decir, todos los individuos de la población son del tipo 1. Es decir, se ha producido un diseño, este diseño se ha fijado en la población sin la necesidad de que exista un diseñador. Esto es el efecto de la selección natural sin la necesidad, fíjense ustedes, de invocar metáforas sangrientas de la lucha por la existencia. Entonces, para nosotros, la selección natural va a ser la proliferación preferencial de entidades provistas de reproducción que estén en colectivos con variación. ¿Qué tal si este ejemplo que hemos hablado se tratase sobre dos variantes de una bacteria en un medio rico en antibióticos y en el cual una de las variantes es resistente? Se dan cuenta que por este mecanismo lo que va a ocurrir es que la variante resistente se va a fijar. Todos los individuos de la población de bacterias van a ser de tipo resistente. Veamos otro ejemplo. Miren, vamos a suponer, en este caso, que estamos hablando de un escarabajo, supongamos que es un escarabajo fitófago, entonces supongamos que ese escarabajo es diploide y que estamos investigando dos alelos, uno A grande, uno A chica. Vamos a suponer que el alelo A chica está asociado a resistencia a un insecticida y vamos a suponer que en términos de interacciones intralélicas, el alelo A grande es completamente dominante sobre el alelo chica. Vamos a llamar P la frecuencia del alelo A chica. ¿Qué va a pasar con P en el tiempo? Viene dado en este caso por esta expresión. Ven ustedes que es muy similar a la que acabamos de trabajar. Y vamos a suponer que el fitness de los A chica, es decir, de los que tienen el alelo que está asociado a la resistencia, es un poco superior, pero solo un poco superior a los otros. Bueno, vamos a suponer también que en un inicio tenemos una población en la cual solamente el 7% de los individuos son resistentes. Luego de 7 generaciones, es decir, con una presión de selección ejercida por las aplicaciones del insecticida, el 17% de la población es resistente. Luego de 22 generaciones, el 49% son resistentes. Luego de 30 generaciones, el 73%. Luego de 32 generaciones, el 82%. Luego de 34 generaciones, el 98%. Y en 35 generaciones, todos son resistentes. ¿Esto qué involucra? Que las aplicaciones que se hacen del insecticida cada vez son menos eficientes. Esto es tal cual la definición de una estrategia de manejo que no es sustentable. Esta es la razón por la cual, al poco tiempo de surgir la Revolución Verde, 40 años después, había un número grande de especies que era resistente por lo menos a un insecticida. Lo mismo ocurre con las plantas, con los herbicidas y con las plantas conocidas, con las arbences, conocidas como malezas, y también con los microorganismos capaces de generar enfermedades. Fíjense ustedes que, por ejemplo, un caso muy conocido, que es, por ejemplo, el caso de los cultivos genéticamente modificados. Por ejemplo, este caso de algodón genéticamente modificado para ser resistente al herbicida glifosato. Vean ustedes que alrededor de este cultivo aquí se aplicó glifosato, sin embargo, vemos que hay una cantidad muy grande de amaranto. Este amaranto se ha hecho resistente al glifosato por el mecanismo que acabamos de ver. Entonces, fíjense ustedes que esta estrategia de intentar solucionar los problemas de plagas y enfermedades utilizando estas sustancias químicas, en realidad no es sustentable en términos de manejo, pero también vimos en la introducción los problemas que traen consigo de salud pública y ambientales, y en realidad es una estrategia que está peleada, estamos luchando contra la evolución.
Entonces, una pregunta interesante, ¿ya habrá alguna manera de cambiar la situación y utilizar alguna estrategia en la cual la evolución trabaje para nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.